La semana pasada el gobierno resolvió una vez más que no seguiría el informe técnico de la URSEA que señalaba un nuevo ajuste al alza en el precio de los combustibles. En cambio, optó por mantener las tarifas de la nafta y el gasoil sin cambio en este mes de diciembre. Según el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, la razón está en los resultados extraordinarios de ANCAP, vinculados a su vez a las exportaciones extraordinarias que UTE hace del servicio de energía eléctrica a Brasil. Por otra parte, y ante los temores del impacto que pueda tener la nueva variante del coronavirus, Omicron, en los últimos 10 días el precio del petróleo ha ido cayendo de forma marcada en los mercados internacionales. Entonces, vamos a meternos en este asunto. ¿Qué está pasando con el precio del crudo en el mundo? ¿Qué perspectivas se manejan para los próximos meses? ¿Podrá esa caída reciente en el precio ayudar al gobierno a no ajustar el valor de los combustibles durante los próximos meses? Lo conversamos a partir de este momento con Matías Consolandich, de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, Romina, ¿cómo andan? Muy bien. Matías, a ver, si te parece podemos comenzar ubicando a los oyentes en los números, ¿no? ¿Cuán importante ha sido la caída de las cotizaciones del petróleo en estos últimos días? Bien, estamos hablando de una caída de más o menos 10% respecto a los valores de hace unos 10 días atrás. Por ejemplo, si miramos el precio de la variedad Brent de petróleo, cayó de unos $82 por barril el miércoles 24 de noviembre, ayer unos $73 cuando miramos la cotización, retornando a los niveles de precio que veíamos ya por finales de agosto. En realidad, desde mediados de noviembre ya habíamos visto cierto aflojamiento de la cotización del petróleo, así que si comparamos con el cierre de octubre, la variedad Brent cayó alrededor de 15% en ese periodo, Romina. Igual son precios altos respecto a lo que supimos ver el año pasado, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. El aflojamiento no fue para nada menor, pero con precios en torno a $70 por barril, seguimos con niveles que son significativamente más altos de los $40 que en promedio supimos ver el año pasado. Es decir, el cambio de la cotización del petróleo de estas últimas 2 o 3 semanas fue bien importante, pero nos sigue dejando en niveles altos en relación al 2020. Como señalaba Emiliano antes, el disparador de estos movimientos fue el potencial impacto sobre la demanda de combustibles que podrán tener las medidas que lleven adelante los distintos países para contener la nueva variante de COVID. Sabemos que la demanda de petróleo es particularmente sensible a escenarios de restricción de vuelos, de restricción de movilidad de las personas dentro de los países. Por lo tanto, noticias que apuntan en esta dirección imprimen mucha incertidumbre sobre lo que es la demanda de petróleo. ¿Pero qué tipo de escenarios se están previendo? Digamos, ¿tan severos como los que vimos el año pasado? La verdad es que se sabe poco de la nueva variante todavía, pero no parece ser ese el escenario central. Lo que nosotros vimos el año pasado con el consumo de combustible fue tremendamente fuerte. Si pensamos en la demanda mundial cayó de casi 100 millones de barriles diarios en tiempos normales a unos 77 millones de barriles en el segundo trimestre de 2020. Estamos hablando de una caída del orden de 20% en la demanda de petróleo. Luego, las segundas y las terceras olas de COVID generaron impactos que fueron mucho menos drásticos. Hoy estamos de nuevo con un consumo mundial algo abajo de los 100 millones de barriles y el escenario central parece ser de bajas más bien marginales, sin caer de 90 a 95 millones de barriles. Eso es consistente también con lo que decía recién, de que el precio de los combustibles cayeron, pero en niveles no comparables con los del año pasado. Hace unos días también hubo un anuncio, seguramente los oyentes los tengan presentes, un anuncio de varios países, con Estados Unidos a la cabeza, que estaban considerando liberar petróleo de sus reservas estratégicas, ¿verdad? Para así hacer frente a la suba del precio de los combustibles. ¿La caída en las cotizaciones de estos días puede explicarse también por este evento? Bueno, es como decís, sí hubo una medida concertada entre Estados Unidos y otros países, entre los que está China, Japón, Reino Unido, por ejemplo, para liberar parte de las reservas estratégicas de petróleo y así buscar incrementar la oferta en el mercado y afectar los precios. Según algunas estimaciones que andan por la vuelta,
Eso aportaría entre 70 y 80 millones de barriles al mercado por única vez. Estados Unidos en particular es quien liberaría la mayor parte, unos 50 millones. Esto todo se enmarca en la preocupación que hay por los altos niveles de inflación. Recordemos que el petróleo subió entre 40 y 50% en lo que va del año, según la cotización que uno mira, y en particular en Estados Unidos los combustibles contribuyeron con más de 2 puntos a la inflación de 6% que estamos viendo a octubre. En otros países también hubo incidencia importante del precio de los combustibles en el IPC total, pero bueno, la verdad es que el mercado no reaccionó particularmente a este anuncio. Eso puede responder a que era una medida que ya era anticipada, pero también, por otro lado, y en el sentido contrario, opera la expectativa de que la OPEP, que es esta agrupación que nuclea a varios países productores de petróleo del Medio Oriente y de otras regiones, pueda ir regulando la oferta y contrabalanceando estas medidas, porque en definitiva es en el interés de estos países productores, que sus economías dependen fuertemente del petróleo, que no bajen los precios internacionales. Matías, con este nuevo panorama que mencionabas, ¿a qué apuntan las proyecciones internacionales de precios del petróleo para los próximos meses? ¿Se esperan nuevas caídas en los precios? Bueno, si uno mira antes de la caída de estas semanas más recientes, las proyecciones de los organismos internacionales, de la propia Agencia Internacional de Energía, apuntaban a leves descensos en el precio del petróleo para los próximos meses, con la cotización Brent cerrando el año más en torno a los $65 por barril. La señal más actual la tenemos que ir a buscar a los contratos a futuros. Ayer teníamos precios de la referencia West Texas algo abajo de los $70 para dentro de 3 y 6 meses, y la curva seguía más cerca de los $60 cuando pensamos en horizontes tan largos como 2 años. Pero es importante marcar también acá, Romina, que algunos bancos de inversión tienen escenarios base de proyección con precios que son más altos, más en torno a los $85-90 por barril. Y en estos últimos días emitieron algunos informes de que su visión no cambiaba por las noticias más recientes. ¿Por qué sostienen eso? Bueno, porque argumentan de que la liberación de las reservas estratégicas que hablábamos recién, al final es un parche temporal y no es una solución permanente al panorama de restricción de oferta que hay en el mercado de crudo. El diagnóstico, si se quiere, más estructural, es que en los últimos años hubo poca inversión en lo que es la cadena de extracción de combustibles fósiles, por el cambio de la matriz energética hacia energías renovables. Eso sin duda le puede traer volatilidad al mercado y puede llegar a justificar precios que sean relativamente más altos si la economía y el consumo mundial de energía siguieran subiendo y la disponibilidad de las fuentes de energía renovables no aumentara con la misma velocidad. Bien. Matías, ahora que ya tenemos el panorama del mercado internacional de crudo, vayamos ahora a lo que probablemente varios oyentes se estén preguntando, ¿no? ¿Cómo impacta esta caída del precio del petróleo en ANCAP? ¿Ayuda en la decisión del gobierno de no modificar el precio de los combustibles? A ver, sin duda esta coyuntura ayuda a cerrar la brecha que se generó en los últimos meses por la decisión del gobierno de no subir los combustibles, cuando la regla, en función de los precios internacionales, marcaba que había que subirlos. En la medida en que estos precios externos queden más bajos o incluso puedan bajar algo más, ese ajuste pendiente se hace cada vez menor. En definitiva, tener un petróleo algo más bajo es sin duda bueno para el país en su conjunto. Ahora, ¿cuánto de ello se va a traducir o no en el precio en el surtidor? Va a seguir dependiendo de los criterios que maneja el gobierno, que en los hechos, Romina, sigue teniendo un esquema muy discrecional de fijación de tarifas. Matías, gracias por este panorama a propósito del precio del petróleo que cae en los mercados internacionales. Bueno, ¿a qué se debe y qué consecuencias puede tener sobre el ajuste de combustibles en Uruguay? Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Muchas gracias, hasta la próxima.